¿Funciona con el clavo? Sí. ¿Funciona con la arandela? Sí. ¿Funciona con esta chapita? No. Después prueben, porque si la ponen de este lado que está pintado no funciona, pero si la tocan de los extremos, ahí funciona. La última pregunta, ¿funciona con este tornillo de latón? Bueno, ¿con qué cosa funciona la electricidad? No escucho bien, ¿con qué cosa funciona? ¿Con el hierro o con el metal? Porque, escúchame, esto es de latón, no es de hierro, es de metal. Entonces, ¿con qué funciona la electricidad, señores? Con el metal. Con la chapita. Bueno, ¿con qué cosa funcionan los imanes? ¿Con el qué? ¿Con qué dijeron? ¿Están seguros? Porque tengo un tornillo de metal, de latón, y funciona con este tornillo. Entonces les voy a contar lo siguiente. Los imanes solamente funcionan con un metal o con metales que tengan hierro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo no lo dejan? Mirá, si lo acerco, ¿qué pasa? Se pega. Se pega. Pero fíjense qué curioso. Para que se pegue, no es necesario que esté en contacto. Ya directamente el imán lo que hace es atraerlo de lejos. O sea, que es una fuerza que actúa a distancia. Lo acerco un poco y llega un momento que lo atrae. ¿Estamos? Sí. Eso pasa con la cara verde. Voy a probar con la cara color roja, lo acerco y me lo atrae. O sea, el imán atrae de los dos lados a algo que sea de hierro. ¿Estamos? Sí. Pero atención que ahora voy a probar con dos imanes. No. Tengo una cara roja y una cara verde. Y la cara roja y la verde se atraen. Pero voy a probar rojo con rojo. Lo atraigo y lo acerco y ¿sabe qué? Hay una fuerza que no me permite que se junten. Y es una fuerza que también actúa a distancia. Lo mismo pasa verde con verde. ¿Me quiere confirmar?